Quiero saludarle la paz del Señor, hablando, verdad, del trabajo del discípulo y de los peligros que encierra este trabajo. Qué hermoso es saber, verdad, que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a las potestades. Qué importante es que usted sepa, ¿verdad?, en qué está siendo instruido. Que usted sepa, ¿verdad?, que Dios quiere perfeccionar a los suyos. Como todo padre aspira, ¿verdad?, que cuando le nace un hijo, una hija, ¿verdad?, su hijo pueda desarrollarse plenamente, pueda desarrollar sus sentidos, sus capacidades intelectuales, pueda tener éxito en la vida y lograr, ¿verdad?, alcanzar sus metas que se han propuesto. Dios también tiene un plan, y el plan de Dios no es complejo. El plan de Dios es perfecto. Él envió al mejor maestro, a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo envió para que nos rescatara, salvara lo que se había perdido. Él vino por nuestras almas. Él dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan: yo he venido para que vosotros tengáis vida, y vida en abundancia. El pecado, ¿verdad?, es lo que ha apartado al hombre de Dios. Y cuando el hombre defiende su pecado, cuando defiende su maldad, entonces no alcanza misericordia de Dios. Pero el hombre que es entendido y que recibe a Cristo y puede, ¿verdad?, arrepentirse de sus pecados, éste alcanza misericordia y perdón de pecados. Y reconciliado con Dios, ahora puede entender, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Mucha gente, ¿verdad?, mira a la congregación evangélica y por una persona, ¿verdad?, califica a todos los demás. Pero dentro de la congregación evangélica también está la iglesia, los que han sido perfeccionados, porque el Señor Dios Todopoderoso, y lo dice en una de sus cartas Pablo, ¿verdad?, en la carta a Éfeso, Pablo le hace saber en el capítulo 4, ¿verdad?, de la carta a Éfeso, Pablo nos refiere, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este ministerio es junto, el pastor y maestro. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay una obra en el mundo. Cuando Pablo nos enseña, al contarle su testimonio al rey Agripa en el capítulo 26, verso 18, de que el Señor se le aparece en el camino y el Señor le dice para que lo saque de las tinieblas a la luz, de la autoridad de Satanás a Dios. Qué hermoso es saber que Dios te quiere librar, hermano, de eso. Qué hermoso es saber que Dios tiene un proyecto y un propósito para tu vida, santificarte.
hacerte crecer. Hermano, que tú conozcas cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas personas le preguntan, ¿qué quiere Dios conmigo? Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios te quiere usar como un instrumento en sus manos para que lleves a la luz a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad, para que tú mismo seas rescatado de esa vana manera de vivir. Hermano, ¿cómo lo vamos a hacer? Mirando a tus hermanos en la congregación evangélica y viendo las cosas que no han perfeccionado. No, hermano. Mirando a Cristo, el Señor. Él es el varón perfecto, a esa estatura en la que Dios te ha llamado. Eso es lo que Dios quiere para ti. A Él dio Jehová nuestro Dios como cabeza de la iglesia. Como dice Pablo en su carta a Éfeso, en el capítulo 2, del verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Dónde Dios nos ha edificado? En su palabra. En su palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Cuando nosotros somos instruidos, cuando nosotros le damos paso a esta instrucción, porque si lo tenemos como un conocimiento intelectual y no dejamos que accione sobre nuestra vida, entonces estamos haciendo de esto una religión. Dios quiere que pasemos la etapa del discipulado. El discipulado no es una cosa que puede venir a hacer alguien en un fin de semana. El discipulado comienza el mismo día que tú y yo, hermanos, recibimos a Jesús como el Señor de nuestra vida. Porque en ese mismo instante hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, como está escrito allí en la carta a Éfeso, en el primer capítulo, versos 13 y 14. Desde ese día, desde el día que tú recibiste al Señor, el Señor, Dios Todopoderoso, te selló con su Espíritu Santo. Y te va a hacer entender, te va a hacer entender y te va a instruir con respecto a su gracia, a la potencia que actúa poderosamente en el hombre y en la mujer que cree. Es necesario que tú lo entiendas. Es necesario que tú debes ser diligente, que debes poner diligencia en esto. Debes entender cómo es que está actuando el Espíritu Santo de Dios en ti. Si el Señor te manda a orar, ora. Si el Señor te manda a predicar, predica. Si el Señor te manda a hablar, habla. Y cumple tu ministerio. Yo recuerdo instruyendo a un hombre que hoy sirve a Dios como pastor evangélico. Él se encontró en una oportunidad, una noche de invierno. Había ocurrido un accidente en la ruta donde él transitaba y se había detenido el tránsito en el lugar y comienza a sentir en su corazón, ¿verdad?, que Dios quería que fuera donde la persona que estaba accidentada. Pero ocurre que al acercarse al lugar vio que habían conos de carabinero y que había un nylon que estaba tapando a la persona, y el carabinero que estaba custodiando el lugar le hace saber que esa persona ya ha muerto. Y le dice, no se acerque, porque ahora debe venir los peritos. Y él, a la distracción, se distrae el carabinero y él se acerca, retira el nylon, toma la cabeza de la persona que está ahí y le hace saber, y le dice, mira, yo soy hijo de Dios. Y el Señor me ha mandado para que tú recibas a Jesús. Y dice que el hombre lo miraba con su vista, ¿verdad?, extraviada, pero dice que intentaba modular palabras, pero salía sangre a borbotones por su boca. Y él le hizo saber, le dijo, no te preocupes, no importa que no puedas hablar, yo quiero que tú
sigan mi oración. Lo que yo voy a pedir a Dios es que tú recibas a Jesús y tú dile al Señor que lo quieres recibir en tu corazón para que pase de muerte a vida. Dice que cuando comenzó a hablar estas palabras, ¿verdad? Él sintió que un pedazo de cielo caía sobre el lugar. Y sintió también que algo especial estaba actuando. Y eso especial era el Espíritu Santo. Él hizo la oración y el hombre lo miraba, y ahora ya no con su vista perdida, sino con la vista puesta en él, y escuchaba y asentía con sus ojos que estaba él atento. La sangre seguía fluyendo por su boca, pero dice que cuando terminaron la oración inclinó su cabeza y durmió. Hermano, el Señor te insta a moverte, muévete. Que no sea tu naturaleza la que predomine sobre la presencia de Dios que está en tu vida. El Señor le dio mandato claro y preciso a sus discípulos. Eran discípulos, pero les dio autoridad para levantar muertos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y hoy atribuimos a que fue para algunos, que era para el tiempo pasado. No, hermano, el Evangelio es siempre presente. Yo quiero que el Señor te bendiga. Ya nos vamos a encontrar en otro paso de fe.